Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Aleluya. Él nos encontró. Nosotros no lo estamos buscando a Él. Él fue el que nos encontró a nosotros. Amén, amén. Y así con ese corazón tan duro de piedra que teníamos, el Señor en su gracia, aparte de que nos limpió, nos cambió el corazón. Amén. Vamos a expresarle a Él, diciéndole gracias. Gracias porque me ama. Gracias te da mi alma. Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba, sentí que la llenaba, sentí que la llenaba de tu santo poder. Gracias Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por la fuerza. Tú me encontraste a mí, tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba, sentí que la llenaba, sentí que la llenaba de tu santo poder. Gracias Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me da. Gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por la fuerza que me das para amarte cada día más y más. Hacia un profundo abismo de lodo cenagoso solo me conducía mi diario caminar. Mas el grito triunfante se cruzó en mi camino y cambió mi destino, y cambió mi destino por su senda de paz. Gracias Cristo bendito, gracias Señor, gracias, gracias, gracias. Alabado tu nombre, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Tú me encontraste a mí, tú me encontraste a mí,
Señor, no te buscaba. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Dígale gracias. Gracias, Cristo bendito. Gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por la fuerza que me das para amarte cada día más y más. Hacia un profundo abismo de lodo cenagoso solo me conducía mi diario caminar. Mas el Cristo triunfante se cruzó en mi camino y cambió mi destino. Esa es la pura verdad. Gracias, gracias Cristo bendito. Aleluya. Sí, Señor. Una vez más, gracias. Gracias, Cristo bendito. Gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por la fuerza que me das para amarte cada día más y más. Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven en este servicio. En esta tarde, pues, por la gracia del Señor, estamos una vez más, pues, para compartir la palabra del Señor y esperamos que el Señor sea hablando a nuestros corazones y para poder dirigir nuestros pasos hacia donde Él quiere llevarnos, porque sabemos de que simplemente nosotros no sabemos como humanos qué es lo que nos conviene, pero Él sí lo sabe y por eso nuestras vidas deben ser siempre dirigidas por el Espíritu de Dios, por Dios mismo dirigiendo nuestros pasos para asegurarnos de que estamos por buen camino. Entonces, en este caso, esperamos que sea la gracia del Señor con nosotros en esta tarde, pues para ayudarnos y a través de la revelación de su palabra nosotros podamos entender lo que nos conviene, lo que debamos hacer. Entonces, quisiera en esta tarde, junto con ustedes, tomar una escritura, Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leerlo, Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amén. Vamos a orar unos momentos para encomendarnos al Señor, porque esperamos que sea Él hablándonos, porque es lo que va a traer beneficio a nuestras vidas. El hablarles a ustedes no va a traerle ningún beneficio si es de parte de mí. Tiene que ser el Espíritu Santo usando mis labios, pues, para transmitir lo que Él quiere que nosotros entendamos, porque necesitamos que Él y solamente Él dirija nuestros pasos y cambie nuestras vidas y nos mantenga caminando en el rumbo correcto o de la manera como Él quiere que nosotros caminemos con Él. Entonces vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos invocando tu nombre, Señor, porque Padre Celestial, no hay para nosotros bien fuera de ti, Señor. Nosotros necesitamos el bien de tu casa, Señor. Necesitamos el bien que viene de ti, Señor, porque sabemos que todo lo que viene de ti es perfecto, es bueno y es agradable para nuestras vidas, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que una total dependencia de ti es lo que tú estás demandando en este último tiempo, Señor, porque tú quieres dirigir nuestros pasos, Señor, dirigir nuestras vidas, Señor, por el buen camino, Señor, para que nosotros podamos, Señor, alcanzar gracia y favor delante de tus ojos, Señor, y para, Padre Celestial, tener una gran recompensa al final, Señor, porque sabemos, Señor, que los que hacen el bien, Señor, recibirán esa recompensa de bien, Padre Celestial, pero los que hacen el mal, Señor, han de ser castigados, Señor. Nosotros queremos hacer las cosas bien, Señor. Queremos que cada área de nuestras vidas, Señor, cuadre con tu voluntad, Señor, agradable y perfecta, sabiendo, Padre Celestial, que hemos entregado nuestras vidas a ti, Señor, para que tú dirijas nuestros pasos, Señor, y dirijas cada área de nuestras vidas, Señor. Por eso, Padre Celestial, te pedimos en esta hora, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, hablando a nuestras vidas, Padre Celestial, y cambiándonos, Señor, Padre Celestial, cambiando todas esas cosas que no están bien en nosotros, Señor, para que nosotros podamos, Señor, ser agradables a ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quitando, Señor, lo que no es, Señor, para poner lo que debe estar allí, Señor, en nuestras vidas, Señor. Quita, Padre Celestial, cada cosa que te estorba de nosotros, Señor, y que, Padre Celestial, nosotros podamos presentar nuestras vidas, Señor, nuestro cuerpo, cada día, Señor, como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Padre Celestial, eso es lo que tú demandas de nosotros, Señor, pero sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Por eso debemos rendirnos a tu Espíritu, Señor, y que sea tu Espíritu, Señor, efectuando el cambio en nuestras vidas, Señor. Pero tú demandas de cada uno de nosotros una disposición, porque tú no obligas a nadie, Señor, sino que tú esperas que voluntariamente cada uno de nosotros entreguemos nuestras vidas a ti, Señor, para que tú puedas renovarnos, para que tú puedas cambiarnos, para que tú puedas, Padre Celestial, perfeccionar tu obra en nosotros, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor. Quita el ser de mí, sé tú hablando, Señor, a cada uno de nosotros, porque así lo pedimos, Señor, y nos encomendamos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno,
Esperemos que el Señor sea añadiendo bendiciones a su palabra y sea hablando a nuestros corazones. Dios sabe cómo lidiar con cada uno de nosotros. Dios sabe cómo hacer que usted y yo entendamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Si es que usted y yo no lo sabemos, Él simplemente nos los va a dar a entender, nos los va a revelar. Simplemente escuchemos su voz, prestemos atención a lo que dice su palabra y con ese oído de fe nosotros podemos recibir revelación que viene de parte de Él. Vemos que lo que nos habla la palabra del Señor, precisamente en términos simples, es que Dios espera de nosotros que rindamos nuestras vidas a Él. ¿Por qué Él quiere que rindamos nuestras vidas a Él? Porque Él quiere obrar a través de nosotros esas buenas obras, esas cosas buenas que son de provecho y que son de beneficio para nuestras vidas y para los demás. En este caso, vemos algo muy particular y quisiera que cada uno de nosotros en esta hora podamos captar lo que el Señor quiera decirnos. Hay algo que en realidad cada uno de nosotros debemos estar conscientes y es que sin Él no podemos hacer nada. ¿Por qué decimos estas cosas? Porque en realidad muchos se conforman con vivir una vida de buenas obras y eso está muy bien. Vivir una vida de buenas obras en base a lo que nos dice la palabra del Señor. Si hay algo bueno, de eso es lo que debemos practicar nosotros. Eso está bien, eso está muy bien. Pero el orden debería ser de la siguiente forma. Usted y yo primeramente debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo. Procurar ser llenos del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que va a producir en nosotros esas buenas obras. Porque si usted y yo hacemos las buenas obras sin tener el Espíritu Santo, entonces aún no podemos decir que nosotros estamos viviendo una vida agradable ante los ojos del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque en este caso es Él el que debe producir las buenas obras en nosotros. Él es el que en nosotros debe obrar el querer como el hacer por su buena voluntad. Es lo que nos dice la Escritura. En Filipenses podemos leerlo. Filipenses capítulo 2 versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer y el hacer viene de Dios. Y si Dios está morando en nuestras vidas, entonces Él es el que va a producir esas buenas obras. Ahora, ¿es posible nosotros vivir haciendo buenas obras y aún así no agradar al Señor? Sí es así. ¿Por qué? Porque simplemente lo que Dios demanda, lo primero que Dios demanda es que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice Hechos 2:38. Es el primer paso. Cuando Pedro les hablaba a aquella gente en su día que no habían recibido al Señor en su vida, su primer mensaje, el primer mensaje de Pedro lo contristó o lo redarguyó de tal manera que ellos dijeron, pues, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Dice, al oír esto, Hechos 2:37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el primer paso. El primer paso es arrepentirnos y arrepentirnos de lo malo que hemos hecho, de la vida errada que hemos vivido, de la vida de pecado, arrepentirnos de eso y bautizarnos y proceder hacia el Espíritu Santo, hacia recibir el Espíritu Santo. Porque si no hay un cambio de naturaleza en nuestras vidas, entonces no pueden ser producidas esas obras genuinas que deben ser producidas por el Espíritu Santo. Porque es lo que nos dice la Escritura, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 4, capítulo 1, del versículo 3 al 4,
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, ¿cuáles son esas preciosas y grandísimas promesas que Dios nos dio para que llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina? Hechos 2:38, en resumen. Porque dice que lo que era imposible para la ley, o sea, fue posible a través de la gracia. ¿Por qué? Porque la ley, hablando del Antiguo Testamento, te decía lo que no debías hacer y lo que debías hacer. Pero aún así, aunque sabíamos lo que debíamos hacer y lo que no debíamos hacer, aún nadie pudo llevar a cabo a cumplimiento toda la ley. Porque dice la Escritura que no había justo ni aún uno, todos se descarriaron, todos. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es Romanos capítulo 3. Ustedes pueden leerlo desde el versículo 9 en adelante. ¿Por qué? Porque faltaba algo. Ya había sido dado el mandamiento de lo que debíamos hacer, pero ahora era necesario un poder para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. El mandamiento de Dios, eso fue a través de la gracia. La gracia es resumida en el Espíritu que Jesús entregó. Sabiendo Dios que el hombre no podía llevar a cabo a cabalidad el cumplimiento de la ley, porque en guardar los mandamientos del Señor nosotros deberíamos hallar la vida, pero no era posible. No era posible, por eso Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y pagó el precio por nuestra maldad, por nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte, para Él podernos dar la dádiva del Espíritu, que es vida. Entonces, cuando Él pagó el precio por nuestro pecado, Él nos libertó de la condición de pecado. Y a través de su Espíritu Santo, Él nos lleva a la obediencia completa a su palabra. La ley es santa, la ley es pura, la ley es perfecta, pero por sí sola no podía hacer nada. Necesitábamos nosotros un poder para llevar a cabo la voluntad de Dios. Ahora, por eso es que la Escritura dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo que Dios da, porque un don es algo que Dios da. El Espíritu Santo que Él nos da, ¿para qué? Para que nuestra naturaleza sea cambiada. Esa naturaleza pecaminosa por causa de nuestro nacimiento, por causa de que nacimos, fuimos formados en maldad, nacimos en pecado, esa naturaleza debía ser cambiada. Porque de lo contrario, con el nacimiento que teníamos, eso no era suficiente para nosotros poder agradar a Dios. Nacimos formados en maldad, nacimos en pecado. Entonces era necesario, como Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, es necesario que nazca de nuevo. Nazca de nuevo no otra vez en la carne, porque lo que nació de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces este nacimiento tiene que ver con un nacimiento espiritual. ¿Para qué? Para que a través de ese nacimiento espiritual se nos sea propicia o se nos sea dada una naturaleza nueva, una naturaleza divina. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros podamos ser libres, habiendo huido de la corrupción que dice la Escritura que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, libres de la ley del pecado. ¿Para qué? Para obedecer a la ley del Espíritu. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 7 nos dice claramente así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros nacimos en la carne. Nosotros nacimos en pecado. Nosotros
en esa humanidad en la cual nacimos por medio de participación, o sea, de carne y sangre. Y en esa condición, dice, era imposible que nosotros nos sujetáramos a la ley de Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, que el Espíritu Santo, en el momento en que nosotros recibimos el Espíritu de Dios, en ese momento nosotros somos libres de esa ley de la carne, de esa ley de pecado que está en nuestra carne. Entonces, allí, con el Espíritu Santo, entra una ley. A través de ese mismo Espíritu Santo, entra la ley de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos sujetarnos a ella. Para que podamos obedecer a Dios y agradar a Dios. Por eso es que Jesús nos dio un ejemplo. Antes de comenzar su ministerio, era necesario que Él recibiera el Espíritu Santo. Él nos estaba dando ejemplo de cómo tenía que ser las cosas. Porque sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Entonces, sin el Espíritu Santo todavía no somos nada. No somos de Él. Estamos en proceso. Quizás si usted está allí, no ha recibido el Espíritu Santo, usted está en proceso. Y si usted no ha tomado decisión por el Señor, todavía hay oportunidad. Lo que necesita es arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y por medio de la fe en Él, si al Dios probar su fe es hallada agradable ante el Señor, Dios justifique esa fe, usted puede recibir el Espíritu Santo. Lo que Dios quiere es que usted y yo procedamos en obediencia según lo que Él nos dijo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo y así huir de la corrupción que hay en el mundo, porque hay un cambio en lo espiritual de naturaleza. Y esa naturaleza divina, que es la naturaleza de Dios que viene incluida en el Espíritu Santo, nos llevará a toda obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué estamos diciendo? El principio de nuestro caminar en el Señor comienza cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no hay seguridad. Sin el Espíritu Santo no hay seguridad de que seamos salvos. Porque sin el Espíritu Santo usted y yo podemos volver hacia atrás. El Espíritu Santo es el ancla. El Espíritu Santo es el que nos guiará, como dice la Escritura, de toda verdad. Y no importando las circunstancias de la vida, el Espíritu Santo nos llevará a esa completa redención. En la redención, como dice la Escritura, de nuestro cuerpo, que ese es lo último que esperamos. Cuando recibimos el Espíritu Santo, es redimida nuestra alma. Es rescatada nuestra alma, pero tiene que ser redimido todo nuestro ser completamente, nuestro espíritu. Cuando nosotros nos sujetamos en obediencia a la palabra del Señor, y al final llega la redención de nuestros cuerpos mortales. Eso es lo que estamos esperando, pero eso ya sería la transformación. Pero dice la Escritura que en nuestra carne, en realidad, hemos de manifestar a Dios. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Cuando nuestros cuerpos sean transformados, ya estos cuerpos no serían carne mortal. Es decir, que lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que en esta carne mortal que aún está, que tiene en sus miembros la ley del pecado, aún con esta carne debemos manifestar la vida de Jesús. Pero esto no va a ser posible si no tenemos el Espíritu Santo, que es lo que nos dice también la Escritura. Colosenses, podemos leer en Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuándo resucitamos? Cuando después de haber estado muertos recibimos vida. Estamos muertos en delitos y pecados y recibimos la vida. ¿Cuál vida?
si nosotros leemos la palabra, el solo leer la palabra no nos da la vida, nos lleva a la vida. La palabra de Dios es el mapa que nos lleva a la vida. Dice la Escritura, escudriñar las Escrituras. Eso fue lo que le dijo Jesús a la gente religiosa de su día. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece tenéis la vida eterna, y ellas hablan de mí. Las Escrituras estaban apuntando hacia Jesús, que es la vida. En ese tiempo estaba apuntando esa gente a Jesús, que es la vida. Jesús sigue siendo la vida. Y la palabra siempre nos sigue apuntando hacia Jesús. En ese tiempo, Jesús le está diciendo, ellas hablan de mí. Ellas los guían a la vida. Pero la vida no está exactamente aquí. La vida está en el Espíritu Santo. La vida es Dios. La palabra de Dios nos guía hacia la vida. Y si nosotros, al tomar el consejo de Dios por medio de su palabra, tomarlo es obedecerlo y caminar, proceder, vamos caminando hacia la vida. Y el propósito de esta palabra es llevarnos hacia esa vida, hacia recibir el Espíritu Santo. Entonces, nosotros a través de la obediencia de la palabra, nosotros resucitamos cuando recibimos la vida que es el Espíritu Santo. Y dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, si hemos resucitado. ¿Por qué? Porque ya nuestra naturaleza ha cambiado, ahora nuestra mira debe estar no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Pero es una decisión aún que usted y yo seguimos tomando, porque aunque recibimos el Espíritu Santo y recibimos el poder de Dios, todavía en nuestra carne está la ley del pecado. Está el instinto hacia pecar. Por eso nosotros debemos vigilar y con el Espíritu Santo en nuestras vidas, conscientemente debemos sujetar los deseos de la carne. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la vida. Y cuando recibimos la vida, allí es donde empieza el proceso de manifestar esa vida que está en nosotros. Pero eso es un proceso. Eso no es de hoy para mañana. Eso no es que entra el Espíritu Santo en nuestras vidas y ya llegamos, digamos, a la plenitud, a adopción. No. Apenas estamos en proceso de adopción. De hecho, la Escritura es muy clara y nos dice que en realidad el Espíritu Santo es el espíritu de adopción. ¿Pero por qué? Porque es el que nos guía hacia adopción. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, en este caso, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu que nos va a guiar ¿hacia qué? Hacia adopción. Por eso en este caso, nosotros debemos estar conscientes de esto. El Espíritu Santo es un guía. Y en el momento en que recibimos el Espíritu Santo, ahí empieza nuestro caminar. Dice así, Romanos 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En realidad, los que han sido ejercitados en la guianza del Espíritu. Porque es posible que el Espíritu de Dios te diga, ve por allí y tú vayas para otro lugar. Es posible. Pero entonces allí es donde, como dice la Escritura, el que él ama, él castiga y azota al que tiene por hijo. Entonces, él nos enseña una lección. ¿Para qué? Para que aprendamos a que siempre debemos ser guiados por su Espíritu, a dejarnos guiar
por su espíritu. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. O sea que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es nuestro tutor, es nuestro guía, es nuestro instructor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros seamos instruidos por Él, crezcamos por Él, espiritualmente hablando. Para que ese nuevo hombre que es creado según Dios, como dice la Escritura, crezca en nosotros. Es decir, que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, la vida de Dios, empezamos nuestra caminata con Dios. Porque también lo que Jesús le dijo a Nicodemo, este es el nuevo nacimiento. Porque a través del nuevo nacimiento es que nosotros nacemos en Dios, pero por medio del Espíritu. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que para entrar en el reino incorruptible, en el reino de Dios y su justicia, necesitamos el Espíritu Santo. Si no, estamos en proceso a ello. Si aún no hemos recibido el Espíritu Santo, pero lo queremos recibir. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para ser espirituales necesitamos recibir el Espíritu Santo. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la vida de Dios, resucitamos, nacemos en Dios. Y ahí es donde empieza el proceso de obediencia. Dice la Escritura, Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él tuvo que aprender eso como hijo, porque Él vino en semejanza de hijo. Dios vino en semejanza de hijo para dejarnos ejemplo de cómo debíamos caminar nosotros. Entonces, como hijo, después de haber recibido el Espíritu Santo, tuvo que aprender la obediencia. Tuvo que aprender a sacrificarse a sí mismo en obediencia a Dios. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Dice, yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. Él es el que nos guía. El Espíritu de Dios, Dios a través de su Espíritu Santo es el que nos guía para crecer en Dios. Ahora, nadie nace grande. Nadie nace adulto. Es por eso que cuando recibimos el Espíritu Santo no podemos decir ya estamos adoptados, no. Porque el Espíritu es el que nos va a guiar ahora a perfección, a perfeccionar nuestras vidas. Y perfección es sinónimo de madurez. Si ustedes leen la Escritura, perfección es sinónimo de madurez. Ahora, cuando el Señor nos habla y nos dice de muchas maneras que necesitamos ser perfeccionados, es que necesitamos llegar a la madurez. Es decir, que cuando recibimos el Espíritu Santo no llegamos a la madurez, que ahí es donde hay la gran confusión. No llegamos a la madurez, apenas estamos en proceso de llegar a la madurez. Simplemente el Espíritu Santo nos va a llevar allí de seguro, a madurez, a adopción. Pero apenas lo recibimos no llegamos a adopción. Por lo tanto, ese espíritu de vida, ese poder de Dios para sujetar este cuerpo a obediencia a Dios, ese es el que va a hacer la buena obra, ese es el que va a hacer en nosotros obrar, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora, estamos hablando de las buenas obras. ¿Qué tiene de malo las buenas obras? Vamos a entrar un poquito en ello. ¿De qué manera? Fíjense. Prestemos atención en estos puntos. ¿Por qué? Usted podría decir, yo no hago lo malo, yo hago lo bueno y procuro hacer el bien a todo aquel. Es decir, que eso ya ante los ojos de Dios debe ser agradable. Y no lo es. No hay una seguridad de que lo sea. Es decir, en otras palabras, usted todavía no está bien.
porque nadie por las obras es salvo. Porque si no, entonces en vano Jesús vino. En realidad, es necesario que el Espíritu Santo sea el que produzca estas buenas obras. ¿Por qué? Jesús lo declaró en su día. Hay quienes oraban en las plazas para ser vistos de todos los hombres. Orar es bueno. Orar es necesario que oremos. Ahora, ¿por qué usted ora? ¿Por qué yo oro? ¿Será que oramos solamente para recibir un bien de parte del Señor y no exactamente para agradar a Dios? ¿Será que procuramos hacer el bien a todo aquel para ser visto por todos los hombres y hallar gracia y favor de todos los hombres, o para buscar gloria de hombres? ¿Para qué practicamos las buenas obras? ¿Para qué deberíamos practicar las buenas obras? Las buenas obras deberíamos practicarlas para agradar a Dios. Pero dice la Escritura, el corazón del hombre es muy engañoso, más que todas las cosas. A veces nosotros creemos que nuestras intenciones son correctas al hacer ciertas cosas, pero Dios, en su infinito amor y misericordia, que no quiere que nos desviemos del camino, nos muestra muchas veces que nuestra intención no es la correcta. Que nuestra intención, la intención por la cual hicimos algo que es bueno, que es escritural, lo hicimos para agradar a nuestro pastor, para que nuestro pastor, o de repente para que nuestro pastor no nos exhortara, o por muchas otras razones. Cuando no tenemos el Espíritu Santo y practicamos las buenas obras, se corre siempre ese riesgo. ¿Cuál riesgo? De que practiquemos las buenas obras para ser vistos de todos los hombres y hallar favor de todos los hombres y no agradar a Dios. Jesús mismo lo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Quiénes eran los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos de ese tiempo? ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran hombres, personas religiosas que practicaban las buenas obras. Es más, en algunos mensajes el profeta mencionó, creo que fue un juicio en la corte, si no me equivoco, o en algún mensaje, él habló acerca de que humanamente aquellos religiosos, los fariseos, los escribas, aquella gente religiosa, humanamente ante la vista de los hombres practicaban más buenas obras que Jesús. Porque Jesús no practicaba las buenas obras para agradar a los hombres, a todos los hombres. Claro, menciona a todos los hombres, no porque él quisiera agradar a alguno en particular, no. Sino que simplemente él no procuraba agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Porque a veces simplemente él acudía a una vida de entre muchas vidas para sanarle, para ayudarle. Nosotros conocemos estos relatos bíblicos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser movidos es por el Espíritu de Dios, y muchas veces Dios nos mueve a una persona, no a muchas personas. A veces sí, podría ser a muchas personas para orar por ellos y que ellos reciban el beneficio de parte de Dios, pero no todo el tiempo es así, porque aquel que es guiado por el Espíritu de Dios va a hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es solamente ir a una vida, es a esa vida a la que debemos ir. Por eso Jesús decía, ustedes dirán, médico, cúrate a ti mismo, o haz alguna obra en este lugar, así como muchos lo han hecho. Cuando Jesús le dijo en Lucas capítulo 4, Jesús dijo, leyó el libro del profeta Isaías,
en aquella sinagoga, y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, muchos tenían los ojos puestos en él, y comenzó a decirle, dice el versículo 21, estoy saltando algunos versículos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, él después en el 23 dice, él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Fíjense, había muchas viudas en el tiempo de Elías, y el Señor, Dios, envió a Elías a una viuda. No a todas las viudas, a una viuda, y había más. Esa fue la dirección del Espíritu de Dios para con Elías. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo, claramente, pero Eliseo fue solamente ordenado para limpiar la lepra de Naamán el sirio. Ahora, ¿ven lo que queremos en este caso enfocar? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarnos en esta tarde? En esta tarde el Señor quiere que nosotros entendamos algo, que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para todo. Que Él es el que debe guiarnos para llevar, para hacer buenas obras, porque las buenas obras que podamos practicar sin tener el Espíritu de Dios no nos aseguran hallar favor delante de sus ojos. Ahora, habíamos dicho que el corazón del hombre es más engañoso que cualquier cosa, más que todas las cosas. Y a veces pensamos que estamos haciendo un servicio a Dios, pero en realidad no lo estamos haciendo. Estamos haciendo lo que a nosotros nos parece que deberíamos hacer. Pero en realidad no estamos haciendo exactamente lo que Dios le agradaría. Entonces, ¿qué otro ejemplo podemos ver también en este caso? Dice la Escritura que había un joven rico. Este joven rico, dice, él se allegó a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús le estaba mencionando los mandamientos. Jesús le estaba diciendo si los mandamientos los sabía. Entonces dice, él entonces respondió, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fíjense. Él practicaba los mandamientos del Señor desde su juventud. ¿Qué tipo de hombre era entonces? Era un hombre que practicaba buenas obras. ¿Pero qué pasó? Jesús le hizo el último examen, o la última prueba.
y allí falló. ¿Cuál prueba? ¿Cuál prueba le hizo Jesús? La prueba del corazón. Jesús le dijo, bueno, lo digo en mis palabras, o lo voy a decir exactamente como lo dice aquí. Mirándole, dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Ahora, ¿qué pasó? Las buenas obras que él practicó no fueron suficientes. ¿Pero por qué? ¿Por qué no fueron suficientes las buenas obras que él practicó? Porque su corazón no estaba bien para con Dios. ¿Por qué no estaba bien para con Dios? Porque amó más las posesiones, amó más el dinero que a Dios. Entonces la pregunta que está en cuanto a lo que estamos hablando, ¿qué es lo que estamos hablando nosotros? Que muchas veces una persona podría pensar de que está agradando a Dios porque está practicando buenas obras, pero resulta ser que no es así. No está procurando agradar a Dios, sino ser visto por todos los hombres o hallar fama, popularidad o hallar otra cosa, tiene otro motivo y no es el agradar a Dios. ¿En qué estaba fallo este joven rico? Éxodo capítulo 20 nos habla acerca de los 10 mandamientos. Nos dice así la escritura en cuanto al primer mandamiento, el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa que esté delante de Dios, o primero que Dios, es idolatría. Usted, si tiene en primer lugar el dinero antes que Dios, usted, así como en el caso del joven rico, no está dispuesto a renunciar, si es que Dios se lo llegara a pedir, a su comodidad, al dinero, por Dios, si el Señor se lo llegara a pedir, entonces, eso quiere decir que usted ama más al dinero que a Dios. Es decir, que si usted prefiere ocuparse en las cosas, en adquirir dinero, y descuida su vida espiritual como hermano, como hermana, le estoy hablando a ustedes, si usted descuida su vida espiritual por ganar dinero, entonces eso quiere decir que usted ama más el dinero que a Dios. Y eso es poner algo delante de Dios primero que Dios. Y eso es idolatría. Ahora, fíjese, es decir que el examen que Dios le hizo a este joven rico denotó que él practicaba los mandamientos no para agradar a Dios. Porque cuando llegó el momento de él probar si agradaría a Dios, realmente se halló fallo. Realmente se halló que había algo primero que Dios en su vida, y era su dinero, sus posesiones. Ahora, yo quisiera que ustedes captaran esto, de que es necesario ser llenos del Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo. Y el hecho de que usted tenga el Espíritu Santo tampoco implica que usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, al no ser que usted encomiende su vida al Señor. ¿Qué es lo que dice la Escritura?
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es un culto? Pensamos que un culto es venir a la iglesia y cantar algunos himnos y escuchar un buen sermón. Eso no es el culto que Dios demanda de su pueblo. El culto, el verdadero culto, el culto racional, el culto inteligente, el que Dios demanda, es que usted y yo presentemos nuestro cuerpo continuamente, no un día, sino continuamente en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué no un día? Porque cada día debemos morir a algo. Cada día necesitamos morir a nosotros mismos para que Cristo se manifieste completamente a través de nuestras vidas. Porque todavía deseamos cosas posiblemente que son contrarias a la voluntad del Señor, que quizás no son malas, pero no son conforme a la voluntad del Señor, y ni siquiera le hemos preguntado al Señor si es su voluntad o no. ¿Qué es lo que dice el Señor y qué es lo que debe hacer alguien que está lleno del Espíritu Santo? Dice Salmo capítulo 37, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. En otras palabras, cualquier cosa que usted haga natural o espiritual o natural, espiritual y natural, cualquier cosa que usted haga, debería primero consultar si es la voluntad del Señor o no. ¿Por qué? Porque si usted dice, bueno, pero que lo natural, o sea, las cosas naturales ya me corresponde a mí tomar buenas decisiones y en las cosas espirituales que debo demandar de Dios dirección. Y no es así. Porque muchas veces hacemos cosas naturales que impiden nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, cuando estamos de repente trabajando demasiado, y eso es algo natural, estamos trabajando demasiado al punto de que no oramos, no leemos y no nos congregamos. No practicamos la consagración en nuestras vidas. No estamos presentando nuestros cuerpos cada día en servidumbre al Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa realmente? Que muchos de nosotros a veces nos descuidamos en que el verdadero culto que Dios demanda es que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora pareciera contradictorio, porque pareciera como si usted y yo debemos hacer un sacrificio para agradar a Dios, para obedecerle. Pero en realidad, lo que el Señor nos dice exactamente, por ejemplo, lo que debemos practicar cada día en obediencia a la palabra del Señor, es la santificación. Pero ¿quién exactamente es que lleva a cabo la obra de santificación? Dios quiere que vivamos una vida santa, pero ¿quién realmente es responsable por nuestra santificación? En parte nosotros y en parte Dios. ¿Cuál es nuestra parte? Ya lo vamos a leer, Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestro cuerpo, vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Presentad. Es decir, debe haber en nosotros una disposición, presentarnos ante Dios, para que luego el Espíritu de Dios, a nosotros entregarnos a Él va a tomar nuestras vidas y nos va a decir qué hacer y cómo hacerlo. Pero no somos nosotros haciendo la obra, sino el Espíritu de Dios en nosotros, cuando nosotros nos rendimos al Señor, cuando cada día le pedimos, Señor, ¿qué debo hacer hoy?
¿Qué debo hacer en este caso? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces nosotros no nos levantamos de allí hasta que Dios nos dé una dirección y nos diga qué hacer, o no hacemos nada hasta que el Señor nos muestre qué hacer. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No que nosotros vayamos corriendo pretendiendo saber y no estar seguros de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Porque aunque todas las cosas que podamos practicar y que sean conforme a la palabra del Señor son buenas, cada cosa tiene su momento y su lugar. ¿Es bueno orar por los enfermos? Sí. La pregunta es la voluntad del Señor que hoy ore por los enfermos? Allí está la pregunta clave. Debemos aprender y experimentar lo que es ser guiados por el Espíritu de Dios. Y eso yo no se lo puedo explicar. Usted y yo necesitamos que el Espíritu Santo nos lo revele y nos haga entender. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Cuál debería ser nuestra oración cada día como la oración de Jesús? Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Él es el que va a efectuar en nosotros esa santificación. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En realidad lo que Dios quiere es que presentemos nuestros cuerpos a Él, rendidos a Él, para que nosotros podamos ser dirigidos por su Espíritu, para que nosotros seamos cambiados por su Espíritu, porque de nada sirve que usted y yo practiquemos las buenas obras si nuestro corazón está lejos de Dios. Porque si nuestro corazón está lejos de Dios y estamos practicando las buenas obras, nuestras vidas no son agradables a los ojos de Dios, porque ahí es donde Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos no desean hacer eso, ellos se obligan a hacerlo porque ellos quieren hallar un favor de mi parte, es lo que diría Dios. En otras palabras, hablando yo como humano. Ahora, por eso es que Él dijo: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pero la pregunta es: ¿cómo Dios iba a hacer eso? ¿Cómo Dios iba a lograr poner su ley en nuestros corazones? Poner su ley en nuestros corazones, que su ley iba a ser nuestra delicia. Su ley iba a ser el deseo de nuestro corazón. Eso es tener la ley de Dios en nuestros corazones. Por eso es que dice: bienaventurado el varón. Podemos leerlo, ustedes lo conocen muy bien. Salmo capítulo 1. Sabemos que esto se aplica a Jesús, pero es algo que debe también nosotros experimentarlo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es algo que le gusta, es algo delicioso para él, la palabra del Señor, el obedecer y hacer su voluntad. Pero para eso
Para que eso suceda necesitamos ser cambiados, necesitamos recibir el Espíritu Santo. Por eso Ezequiel decía, Ezequiel 36, versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Él iba a hacer esto. Dios estaba hablando a través de ese profeta de lo que iba a hacer en el tiempo postrero, después de la venida de Jesús. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, hablando del Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Después de haber recibido el Espíritu Santo. Por eso es que es Él en nosotros, Dios en nosotros, obrando el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que debe suceder con nuestras vidas. Así que si usted y yo no hemos experimentado ese cambio, entonces es necesario experimentar eso. Estoy hablando de una manera como a manera de exhortación conforme a como nos dice la palabra, porque es necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Si este cambio no se ha efectuado en nuestras vidas, entonces debemos pedirle al Señor que se efectúe este cambio, para que su buena voluntad, agradable y perfecta, como nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2, se lleve a cabo en nosotros. Para que de buena voluntad, de buena gana, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que este verdadero culto. ¿En qué momento nosotros vamos a entregar nuestras vidas completamente al Señor? Cuando nosotros recibamos el Espíritu Santo, allí vamos en proceso a entregar cada área de nuestras vidas. Porque ciertamente nosotros somos templo del Espíritu Santo, casa espiritual, morada de Dios en espíritu. Y así como una casa, por ejemplo, en lo natural, alguien entra a nuestra casa y después de entrar a nuestra casa, seguramente si es una persona educada, él se va a quedar en el sitio en que nosotros le coloquemos. Es decir, si nosotros le decimos, siéntate aquí, él se va a quedar allí sentado, normalmente en la sala de estar. Si seguramente esta persona es educada, no va a entrar a nuestro cuarto, ni a nuestra cocina, ni a nuestro baño sin nuestro consentimiento. Ahora, seguro, si necesita ir al baño, esta persona va a decir, ¿me podrías prestar el baño? Está solicitando un permiso. Entró a nuestra casa, es nuestra casa, y nosotros debemos cederle el permiso para que pueda ir al lugar, a distintos lugares en nuestra casa. Tenemos que concederle ese permiso. Ahora, si nosotros le decimos, bueno, esta casa es como si fuera la suya, usted puede ir a donde usted quiera tranquilo. Entonces esa persona se sentirá tranquila en ir al baño si es que necesita, ir a la cocina y necesita beber agua o algo por el estilo. Pero una persona educada no va a hacer algo sin el consentimiento del dueño de la casa. El Espíritu Santo es caballeroso, eso es lo que nos dice el profeta. O nos dijo el profeta. Él no va a obligarle a usted hacer algo que usted no quiere. Él solamente nos dice, hijo mío, dame tu corazón. Él solamente nos dice que debemos ceder nuestras vidas a Él, porque Él lo que quiere es nuestro bienestar, pero ya es decisión suya y mía. El Espíritu Santo puede entrar a nuestras vidas y en el momento en que Él entra, allí es donde usted y yo debemos empezar a entregarle cada área de nuestra vida. Darle al Espíritu Santo a través de la oración, la búsqueda constante del Señor, consagración. Nosotros le vamos cediendo lo demás. Habíamos leído Colosenses capítulo 3, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, dice el versículo 4, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo? A medida que esa vida se vaya manifestando. Eso es paulatino, eso es poco a poco, a medida que usted y yo
vamos muriendo a nosotros mismos. Por eso es que el versículo 5 nos dice: hacen morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza y pasiones, dice, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjese, después de recibir la vida de Dios, el Espíritu Santo, ahí es donde nosotros podemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Entonces allí nosotros vamos cediendo cada área de nuestras vidas. Deseamos algo, entonces vamos a ponerlo en las manos del Señor para que el Señor nos indique cuál es su voluntad. Para nosotros hacer su voluntad y satisfacer ese deseo que nosotros tenemos. Porque Él sabe que tenemos necesidad, pero ahora nuestra parte es encomendarle al Señor, encomendar nuestro camino, encomendar toda nuestra vida al Señor. Pero este es un proceso que cada día, como decía Pablo, cada día muero. Esto es un proceso de cada día, en oración, en una búsqueda constante, en la lectura, a través de la revelación de la palabra del Señor en nuestras vidas, a través de la obediencia a la palabra del Señor. Nosotros vamos muriendo a cada área de nuestra vida porque estamos renunciando y le estamos entregando al Espíritu Santo que mora en nosotros. Estamos entregando y le estamos otorgando el permiso en cierta área de nuestras vidas. El fin es: cada área de nuestras vidas debe estar rendida al Señor, pero para eso es algo que cada día debemos practicar, el culto racional, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Ahora, ¿cuál es el orden? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si usted no lo ha recibido, necesita recibir el Espíritu Santo en esta hora. Necesita demandar del Señor el Espíritu Santo. Si usted no ha tomado decisión por el Señor, necesita hacerlo pronto, porque el Señor viene pronto y es necesario que usted esté seguro en Dios. Porque simplemente es que nacimos condenados con una sentencia de muerte. Pero solamente el Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, puede librarnos de la ley del pecado y de la muerte y de ese castigo que es condenación, para que podamos ser salvos. Entonces ya el orden escritural, o sea, ya la orden de Dios ya ha sido dada. Ya lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nos lo ha manifestado. ¿Qué debemos hacer? Si hay algo, hermano y hermana, que a usted le cuesta, es necesario que muera. Muere en el altar, a través de la oración, a través de la obediencia a lo que Dios le revela a su vida. Usted y yo debemos morir cada día, y que las obras que practiquemos sean frutos del Espíritu Santo obrando a través de nosotros, el Espíritu Santo guiando nuestras vidas, para que no seamos nosotros hallados como cristianos conforme a este siglo. ¿Qué es lo que Dios está demandando hoy? ¿Qué es lo que el Señor realmente quiere de nosotros hoy? Dios quiere que no nos conformemos a este siglo. Que cuando termine esta situación de cuarentena por causa de lo que está pasando hoy en el mundo, volvamos con nuevas expectativas, una expectativa cambiada, una expectativa según la demanda de Dios en nuestro tiempo. Que nuestra mira esté puesta en las cosas de arriba y no en las terrenales. Que en realidad haya un verdadero cambio en nuestras vidas. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que haya un verdadero cambio en nuestras vidas, porque de nada sirve practicar las buenas obras si no ha habido una verdadera conversión, un verdadero cambio en nuestras vidas. Ahora, ¿es posible que con el Espíritu Santo necesitamos un cambio en nuestras vidas? Sí, porque hay cosas que quizás no hemos rendido aún al Señor. Hay cosas en las cuales quizás estamos fallando al Señor y usted y yo las sabemos. A usted y yo se nos ha dicho, Dios nos las ha dicho, Dios nos las ha revelado. Sabemos las cosas a las cuales debemos morir, las cosas a las cuales debemos ser cambiados. Entonces, tenemos que morir en el altar para que el Espíritu Santo efectúe ese cambio en nosotros. Y no seamos unos hipócritas, así como los fariseos,
que aunque practicaban las buenas obras, rechazaron al dador de la vida. Aunque practicaban buenas obras y ante los ojos de los hombres no podía ser hallada tacha en ello, rechazaron al autor de la vida. Rechazaron lo más importante. Ahora, ¿es esto posible? Esto es posible, y más que todo en el mundo de los que decimos ser creyentes de este mensaje. Llegamos a una vida conforme y solo practicar buenas obras y no practicar ese culto racional, ese culto inteligente, ese culto de vivir una vida santa, una vida entregada completamente a Él, para que nosotros podamos hacer su voluntad agradable y perfecta y no conformarnos a este siglo. ¿Está usted dispuesto, hermano y hermana que me escucha? ¿Está usted dispuesto a dejar su conformismo y avanzar en Dios? Les voy a leer unos extractos del mensaje en la edad de Filadelfia. Sabemos que el mensajero de esa edad fue John Wesley o Juan Wesley. Y dice, dice aquí el profeta, es la página 321 en este folleto. Yo sé que hay varios, en este libro, hay varias versiones. Ahora, dice aquí, ustedes saben, ya lo habrán leído, la edad de Filadelfia. Dice, está hablando del mensajero de la edad. Dice aquí, vamos a leerlo desde aquí. El mensajero de esta edad fue sin duda alguna Juan Wesley, quien nació en la ciudad de Exford, Inglaterra, el día 17 de junio de 1703. Él fue uno de los 19 hijos de Samuel y Susana Wesley. Su padre fue capellán en la iglesia de Inglaterra. Fíjese, tenía un buen padre que practicaba, era un padre religioso, vamos a decirlo de esta manera, creyente, pero pero es más probable que la inclinación de Juan por la vía religiosa se debió a la vida ejemplar que vivió su madre en vez de la teología de su padre. Juan fue un estudiante extraordinario, y mientras él y su hermano Carlos estudiaron en el colegio de Oxford, formaron parte de un grupo que fue movido espiritualmente a adorar sobre el fundamento de vivir la verdad como una experiencia en vez de hacer de la doctrina solamente una norma. Redactaron una guía espiritual de obras, como por ejemplo ayudar a los pobres, visitar a los enfermos y a los encarcelados. Por esto fueron llamados metodistas y también por otros nombres burlescos. Juan fue tan inspirado por su visión sobre la necesidad de una genuina religión para los pueblos del mundo que viajó a América del Norte, el estado de Georgia, como misionero entre los indios. En su viaje halló que muchos de los pasajeros del barco eran moravos. Él fue grandemente impresionado por la mansedumbre, la paz y el valor que esta gente manifestaba bajo todas las circunstancias. A pesar de la negación de sí mismo y el trabajo tan arduo, sus labores en Georgia fueron un fracaso. Al regresar a Inglaterra, dice, su lamentación fue: yo fui a América a convertir a los indios, pero, ¿quién me convertirá a mí? En Londres se encontró nuevamente con los moravos y fue Pedro Boehler quien le mostró el camino de la salvación. Él fue verdaderamente renacido, aunque esto causó consternación y evidente enojo a su hermano Carlos, quien no podía entender cómo un hombre tan espiritual como Juan podía decir que anteriormente no estaba bien con Dios. Mas no pasó mucho tiempo sin que Carlos también fuese salvo por la gracia de Dios. Fíjese, Juan Wesley, si ustedes pueden leer en sus casas con más comodidad la edad de la iglesia, específicamente cuando habla acerca del mensajero de la edad de Filadelfia,
ustedes ven que Juan Wesley era un hombre que tenía buenos padres y que eran padres religiosos y que era un hombre que practicaba las buenas obras. Pero él notó que había algo que no estaba bien en su vida y por eso él al ver, él tuvo ese comentario, dice, en su viaje halló que muchos de los pasajeros del barco eran moravos. Él fue grandemente impresionado por la mansedumbre, la paz y el valor que esta gente manifestaba bajo todas las circunstancias. Dice, a pesar de la negación de sí mismo y el trabajo tan arduo, dice, sus labores en Georgia fueron un fracaso. Al regresar a Inglaterra, su lamentación fue, yo fui a América a convertir a los indios, pero ¿quién me convertirá a mí? Él vio la necesidad de un cambio en su vida. Él vio esa necesidad. Y él fue sincero para con Dios. Y eso lo llevó a ser renacido, a recibir el Espíritu Santo. Ser renacido por el Espíritu de Dios. Y digamos que el enojo de su hermano Carlos, como dice aquí el profeta, era porque no podía entender que él era un hombre espiritual a su vista y porque practicaba los mandamientos, porque practicaba las buenas obras. Y por eso decía, oye, ¿cómo él puede decir estas cosas? ¿Cómo él no podía entender esto? Su hermano no podía entender cómo podía decir su hermano, John Wesley, que no estaba bien, aún practicando las buenas obras. Ahora, ¿qué es esto? Fíjense, es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo y seamos guiados por el Espíritu de Dios, porque de lo contrario, nuestras buenas obras no serán de beneficio o no nos ayudarán a hallar gracia y favor delante de los ojos del Señor, porque lo que Dios espera es que usted y yo seamos guiados por su Espíritu y no guiados por nosotros mismos. Aquí también quisiera compartir otro pequeño extracto más adelante. Dice, los judíos en los días de Jesús no quisieron aceptar aquel sacrificio. La sangre de los toros y de los machos cabríos no perfeccionó nada. Hebreos 10:4, eso lo leímos ahora. En un tiempo fue el método ordenado por Dios, pero ahora Jesús ha venido en carne y por medio del derramamiento de su propia sangre ha quitado el pecado y por medio del sacrificio de sí mismo nos ha hecho perfectos. Porque sabemos que a través de su sangre nosotros somos limpios de todo pecado y a través de su Espíritu nosotros somos libres de la condición del pecado para llegar a ser perfectos. Los judíos no quisieron aceptar eso, pero ¿qué de la edad de Filadelfia y también de las otras edades? ¿Aceptaron en verdad esta realidad en Cristo? No, Señor. Aunque Lutero trajo la verdad de justificación, la iglesia romana y también su contraparte, la iglesia ortodoxa, todavía confiaban en las obras. Las obras son maravillosas, pero no salvarán a nadie. Las obras no perfeccionan a nadie. Es Cristo o perecer. Y no es Cristo y las obras, es Cristo solo. Con esta edad empezaron los años del arminianismo, los cuales no creen en Cristo como la realidad. Esta secta no canta el himno solo de Jesús, la sangre, sino que cantan solamente la sangre y mi propia conducta. Ahora, yo creo firmemente en la buena conducta, que tiene que ver con las buenas obras. Si una persona es salva, se comportará justamente. Ya hemos estudiado eso ampliamente, pero déjeme decirle algo, que la salvación no es Jesús con esto o aquello. La salvación es solo por Jesucristo. La salvación es del Señor. Desde el principio hasta el fin, todo es Dios. Que su vida more en mí.
hablando del Espíritu Santo, que sea su sangre la que me purifique, que sea su Espíritu el que me llene, que sea su palabra en mi corazón y en mi boca, que sean sus heridas las que me sanen, que sea Jesús, solamente Jesús. No es por las obras de justicia que yo haya obrado, no, Señor, Cristo es mi vida. Amén. Ahora, fíjense. No hay nada en esta vida tan satisfactorio y tan bueno como el hecho de que usted encuentre la suma y total perfección de todo en Cristo. Al lado de Él, todo se ve tan insignificante. Ahora fíjense, y con esto vamos terminando. Esto era una manera como para darles referencia a lo que hemos estado hablando. Usted no se puede cambiar a sí mismo. Usted puede disfrazar la realidad de su vida. Yo puedo disfrazar la realidad de mi vida. Yo puedo hacer ver como que realmente he sido cambiado, realmente soy un hijo de Dios por las buenas obras. Yo puedo fingir eso, pero lo que está por dentro no lo puedo cambiar fingiendo. Por lo que usted está luchando en su vida, usted no lo puede cambiar. Y tampoco le recomiendo disfrazarlo. Por eso en esta tarde este mensaje. No disfracemos lo que hay que cambiar en nuestras vidas. Y no es usted el que lo va a cambiar. Es cuando usted y yo nos presentamos al Señor. Él, a través de su Espíritu Santo, va a cambiar nuestras vidas. Si no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Él, usted no está seguro, reciba el Espíritu Santo. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, entonces es necesario que entregue su vida completamente al Señor. Que entregue esa área de su vida que usted no le ha entregado y que Dios está demandando de usted. Que si usted no se siente conforme con la vida que está viviendo porque el Espíritu Santo le está inquietando en su interior y le está haciendo ver que no está bien, entonces es necesario que oremos más profundamente y en sinceridad y que el Señor nos declare qué es lo que está mal en nuestras vidas. Y que al Él declararnos qué es lo que está mal en nuestras vidas, rindamos nuestras vidas a Él y que Él las cambie. Que Él nos diga lo que debemos hacer. No que seamos nosotros intentando hacer algo para cambiar eso. No, es Él y solamente Él el que puede guiar nuestros pasos hacia la perfección. Que sea Jesús. No es Jesús, no es Jesucristo y las obras nuestras y nuestra buena conducta, como decía el profeta, sino que sea Él y solo Él el que cambie nuestras vidas y enrumbe nuestros pasos en buena dirección. No se conforme a este siglo, sino que sea transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De lo contrario, estaremos viviendo una vida fingida, una vida simple y vacía, solamente disfrazando la realidad, cuando el disfrazarnos no va a generar un cambio. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene, hermanos que nos están escuchando en esta hora? ¿Qué es lo que necesitamos hoy? Que nuestras iglesias sean abiertas y volvamos a tener un buen momento de alabanza y de escuchar un buen sermón. No debería ser esa nuestra expectativa. Nuestra expectativa no debería ser volver a la iglesia. Aunque eso suceda, no estoy diciendo que no va a suceder. Nuestra mirada debe estar puesta en nuestra verdadera tierra, en nuestro verdadero mundo, que es el porvenir. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que esperamos la porvenir. Entonces, ¿qué es lo que conviene, hermanos y hermanas? Que en realidad sacrifiquemos nuestro cuerpo. No de una manera humana, no de una manera o no a nuestra manera,
sino que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que usted y yo no nos movamos sin que Él primero nos muestre lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque el hecho de que sabemos lo que Dios quiere que hagamos, o sea, sabemos lo que Dios dice en su palabra en cuanto a sus mandamientos, eso no quiere decir que usted sabe exactamente lo que usted debe hacer en esta hora, porque para saber lo que usted debe hacer en esta hora, necesita ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? La palabra nos lo dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos presentar nuestros cuerpos para que Él obre esa santificación en nuestras vidas a través de su Espíritu, para que Él perfeccione nuestras vidas a través de su Espíritu, para que nosotros seamos hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, y no hijos rebeldes. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera y está demandando de nosotros? Que nos rindamos a Él. Es necesario más oración. Es necesario que oremos más y pidamos a Dios revelación. Busquemos estudiar la palabra del Señor, como dice la Escritura, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece tener la vida eterna y ellas hablan de mí. En términos simples, lo que decía Pablo, esto es ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No sea que nos deslicemos. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido advertencia de parte del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos y hermanas? Es necesario que empecemos desde hoy. Que empecemos una vida de consagración más profunda. Rindamos nuestras vidas al Señor. Y si no sabemos qué implica rendirnos en términos simples sería como sujetarnos a la voluntad de alguien. Cuando, por ejemplo, en este caso se ve en las guerras, cuando alguien apunta a otro y esa persona automáticamente entra en sujeción de la que lo está apuntando y entonces lo que le dice es quieto allí. Entonces la persona que está siendo apuntada, ¿qué tiene que hacer? Es rendirse, levantar sus manos como en señal de rendición y estar dispuesto a hacer lo que le demande a aquel que lo está apuntando y le está sujetando bajo coacción o obligatoriamente. Eso es rendirse. O sea, que si de repente el que lo está apuntando le dice tírate al suelo, entonces eso es lo que va a hacer el que se rindió. Si lo que dice el que lo está apuntando es de rodillas en el suelo con la mano levantada, entonces eso es lo que debe hacer el que se rindió. Eso es un ejemplo natural. En lo espiritual sería, si Dios nos demanda de nosotros rendición, ¿qué implica esto? Que nosotros estemos quietos. Quietos a lo que el Señor quiera que hagamos. Quietos hasta que el Señor no nos diga qué hacer. No es correr y ir como muchos, como decía el Señor en su palabra, muchos corrieron y yo no los envié. Es esperar la orden de parte del Señor. ¿Y cómo esperamos nosotros? En oración. En oración y ocupándonos como
decíamos, de nuestra salvación con temor y temblor en la lectura, esperando que Dios revele su palabra en nuestras vidas y lo que debemos hacer. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Una actitud rendida completamente a lo que Dios quiere. Pero para ello, para estar en esa condición de rendición, debemos estar conscientes de lo que debemos rendir. Y muchas veces, o en algunos de los casos, no sabemos que estamos fallando en algo. Por eso, una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta en la oración es que debemos ser sinceros. Sinceros. ¿Por qué sinceros? ¿O qué tiene que ver la sinceridad en este caso? En este caso, ser sincero para con Dios es simplemente ser verdadero. Eso es ser sincero. Ser verdadero en cuanto a actitud. Es decir, que si yo no sé lo que Dios quiere que yo haga, entonces decirle, Señor, yo no sé lo que tú quieres que yo haga. Esa es la verdad. Y usted dice, Señor, yo quiero que tú me muestres qué es lo que debo hacer. Ahora, aquí se aplica la sinceridad si usted realmente quiere saber lo que Dios quiere que usted haga. Pero si en el fondo de su corazón usted no quiere que Dios le muestre su voluntad porque usted intuye que es algo que no le va a agradar o por X o Y razón, y usted le dice, Señor, yo quiero saber tu voluntad, pero usted en realidad no quiere saber su voluntad, conocer su voluntad, entonces usted no está siendo sincero para con Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer allí? Si a veces ataca el desánimo a nuestra vida porque nos hemos descuidado y nos hemos enfriado y ese primer amor casi no está ardiendo en nuestras vidas, entonces no tenemos el deseo ferviente de hacer la voluntad del Señor. ¿Qué debemos hacer entonces? Decirle, Señor, hay algo mal en mí. Yo me he enfriado, yo no tengo deseo por hacer tus cosas, por hacer tu voluntad, ni servirte, ni agradarte. No está en mí esa intención, pero yo no quiero estar así. Y yo quiero que me cambie, yo quiero que cambies esa actitud, porque yo sé que esa actitud que yo tengo no está bien. Yo quiero que me cambie, que quites de mí eso que está estorbando. Yo quiero que en realidad avives ese fuego en mi vida, como decía David en sinceridad. No, dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Eso es lo que decía David. Él estaba consciente de su condición y es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros estemos conscientes de nuestra condición. David decía en el Salmo 51, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahora usted dice, pero es que yo no tengo deseo que el Señor me cambie. O sea, estoy mal, no deseo lo que me conviene. Bueno, puede que usted lo vea difícil, pero lo que es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Perdón, esa es la verdadera expresión. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hay que ser sincero. Señor, yo sé que estoy viviendo una vida pecaminosa. Yo sé que estoy viviendo una vida que no te agrada. Yo sé eso. Pero no tengo el deseo en mi corazón de hacer lo que a ti te agrada. Señor, yo sé que esto no está bien. Y por eso quiero que cambies mi vida. El cambiar nuestras vidas implica cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestros deseos. Dios puede hacer eso. Dios puede colocar en usted, en su vida, un deseo que usted no tiene.
Pero si tan solo usted y yo somos sinceros y lo demandamos de Él. Porque llegan momentos así, llegan momentos en que no deseamos hacer lo que nos conviene, pero cuando somos sinceros y le oramos al Señor fervientemente, entonces Él de seguro va a renovar en nosotros, o va a poner en nosotros ese deseo, ese buen deseo de hacer su voluntad. ¿Por qué? Ya lo hemos leído. Él es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que en nosotros va a hacer eso. Él es el que va a obrar en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer, ¿por qué? Porque quizás algunas cosas no nos provocan a hacer, pero su espíritu en nuestras vidas puede hacer que nosotros deseemos esas cosas. David era un hombre como usted y como yo. Y aunque él no tenía el Espíritu Santo, y aunque él vivía bajo la sangre de los machos cabríos, solamente con la unción del Espíritu del Señor, él podía decir que anhelaba las cosas de Dios, anhelaba los atrios de su Dios. Y era ferviente ese anhelo. Y fíjese, ¿por qué pasaba esto? Porque él simplemente, aunque no podía recibir el Espíritu Santo, él se dejaba, él por ser sincero al Señor, él se dejaba influenciar por el Espíritu de Dios en su vida, y el Espíritu de Dios efectuaba ese deseo. Nosotros no debemos, si no tenemos el Espíritu Santo, no debemos buscar o anhelar la unción, sino primero recibir el Espíritu Santo y luego anhelar esa unción que es por el mismo Espíritu. Por lo tanto, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora usted dice, tantos años lo he pedido y no lo he recibido. ¿Qué debo hacer? Dice la Escritura que el Señor da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. La obediencia es el fruto de la fe. La obediencia es lo que prueba que usted le está creyendo al Señor. Hechos 2, capítulo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora, si usted tiene fe en Dios, eso es lo que se requiere para recibir el Espíritu Santo. Pero esa fe debe ser probada, porque la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, Dios le va a hacer una prueba, una pequeña prueba, si se puede decir de esta manera. Así como aprobó a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la ciudad que yo te mostraré. Ahora, Abraham fue probado con esto. Y no fue sino hasta que Abraham obedeció completamente con el mandato del Señor, que le costó, que fue cuando el Señor pudo hacer un pacto con él, porque podía confiar en él. Y ahí fue donde recibió Abraham la señal de la circuncisión, que es tipo del Espíritu Santo. ¿En qué momento? En el momento en que Dios vio que podía confiar en él. No que Dios no lo sepa, pero usted y yo debemos probar que nuestra fe en Dios es genuina. Entonces, para ello, Dios le va a hacer una prueba a usted que no ha recibido el Espíritu Santo. No sé qué prueba será, o no sé si ya usted sabe cuál es la prueba. Y si usted hace exactamente lo que Dios le está demandando a usted, entonces de seguro usted recibirá el Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo, al usted recibirlo, es el que lo va a llevar a la obediencia completa a toda la palabra de Dios. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos obedecer toda la palabra del Señor. Así que hay quienes creen
que el obedecer toda la palabra del Señor es lo que nos da el Espíritu Santo, o nos da derecho al Espíritu Santo, porque malinterpretan lo que el profeta dijo. Pero en realidad nosotros estamos llamados a obedecer toda la palabra de Dios que nos ha sido revelada. Y nosotros sabemos que no toda la palabra del Señor nos es revelada en un momento dado, sino que es parcial. Y a medida que nosotros vamos buscando al Señor, Él nos va revelando las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Por lo tanto, la obediencia a lo que Dios le ha revelado a usted es lo que va a probar que usted es obediente al Señor. Y entonces ahí es donde usted es justificado por Él. Y al ser justificado por Él, Dios dice en otras palabras, ya puedo confiar en ti y voy a hacer un pacto contigo. Y ese pacto va a dar como señal el Espíritu Santo. Así fue con Abraham y así será con nosotros. Ahora, esa es la forma de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros no podemos avanzar, no podemos crecer, no podemos llegar a la perfección sin el Espíritu Santo. Es solo por Él y a través de Él que nosotros podemos llegar a la perfección, porque las obras según la carne no nos pueden justificar delante de los ojos del Señor. Ya hemos visto ejemplos en Juan Wesley, ya hemos visto diferentes ejemplos de que en realidad es necesario no que disfracemos nuestra realidad, sino que seamos realmente convertidos, cambiados. Y eso muchas veces con el Espíritu Santo necesitamos que ciertas áreas sean cambiadas en nuestras vidas, porque es a medida que usted y yo nos vamos rindiendo a ese Espíritu Santo que está morando en nosotros, es que ciertas cosas en nuestra vida van a ser cambiadas, actitudes, forma de pensar. Muchas de estas cosas han de ser cambiadas, pero es a partir que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, y es donde se efectúa la verdadera conversión. Empieza a ser efectuada esta verdadera conversión, y a medida que rindamos nuestras vidas y el Espíritu Santo va haciendo su obra a través de nosotros. Así que esta es la demanda del Señor para usted y para mí, y es necesario que nos apercibamos y tomemos en cuenta el mandamiento del Señor. Entonces, el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven en este programa y algunos nos escuchan en este servicio. Y bueno, esperamos que en una próxima el Señor siga hablando a sus corazones y siga lidiando con nuestras vidas, y pueda Él ver en nosotros aquello que Él desea ver. En otras palabras, Dios tiene una expectativa de parte de nosotros. Dios espera que hagamos ciertas cosas, y eso es lo que deberíamos estar haciendo. Ya sabemos qué es lo que necesitamos, y es una vida de oración, una vida de consagración para poder presentar nuestro cuerpo cada día en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es el verdadero culto. No es ir exactamente a la iglesia, sino presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que implica morir cada día a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar, a nuestra manera de hacer las cosas, a muchas cosas que necesitan ser cambiadas en nuestras vidas. Entonces, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.